propósito, mira, no importa qué tan tú o yo, y con nuestros mejores planes nos opongamos. Cuando el Señor dice, mira, esto es así, mira, nada hay en esta tierra que pueda impedir los planes del Señor. ¿Usted dice amén a eso? Entonces, al tercer día, al amanecer del primer día de la semana, dice la palabra de Dios que varias mujeres, entre ellas María Magdalena, usted vio que en la cita que leyó Sonia hacía énfasis en cuáles fueron esas mujeres. Varias mujeres fueron al sepulcro y ya habían encontrado la piedra removida. Dice incluso que en Mateo, como hace referencia a esos soldados que habían estado ahí chequeando, no van a decir que hicieron esto o aquello, porque nosotros somos fuertes. Imagínense, los soldados romanos eran considerados como los peores matones, sangrientos, violentos, que no le podían tener miedo a nada. Y esos criminales, ¿verdad?, en ese estilo, fueron los que dejaron allí custodiando aquella tumba. Y fíjese, tan valientes eran que dice aquí la palabra del Señor, que dice, de miedo temblaron. ¡Oh, los valientes, los poderosos, los fuertes! Dice, y quedaron como muertos. O sea, los muertos entonces eran ellos. Bendito sea Dios. Imagínese usted, si usted piensa, ¿verdad?, en el peor susto que usted ha recibido. Cuando usted se queda estupefacto, así seco, rígido, que usted quizás no sabe ni cómo reaccionar ante un gran susto, ante algo que a usted le ha ocurrido, algo repentino. Imagine los soldados, que lo que usted quizás ha padecido, ha visto, no se compara en nada con lo que ellos tuvieron que experimentar. Un terremoto, la tierra se movió y de repente la piedra se está moviendo sola, Rafaelito. Se está moviendo sola. No son los que vienen de allá, no son los discípulos, no es ningún complot, sino que la fuerza de quien le está moviendo no es desde afuera, sino que es desde adentro. Desde adentro hay una fuerza que está moviendo esa piedra, por lo cual no había manera de ellos humanamente poder explicar ese evento. Yo quisiera pensar, y usted piense ahí, imagínese, ¿qué fue de la vida de esos hombres que luego salieron corriendo despavoridos? Que salieron corriendo despavoridos sabiendo que su vida podía correr peligro, porque el escapar, el irse de algo a donde lo habían dejado asignado, sabían que ponían su vida en peligro, que podían perderla por causa de no obedecer, de no hacer un trabajo para el cual fueron asignados. Yo quiero imaginar qué pasó por el corazón, por la mente de aquellos soldados que pudieron ver con sus ojos que no se trató de unos discípulos alegres, que no se trató de un movimiento, se trató de un poder mucho mayor. Aleluya. Entonces, el mensaje radical, cuando vienen las mujeres y ven, y luego el ángel también les dice, y luego ellas dicen, el mensaje radical es: ha resucitado. Aleluya, ha resucitado. La palabra griega usada para resucitar es egeiro, que significa levantarse, despertarse o levantarse de entre los muertos. O sea, indica una acción poderosa de Dios, un evento poderoso, milagroso, confirmando que Jesús venció la muerte. Aleluya. La resurrección entonces no es solamente un evento histórico, sino fundamental de la fe cristiana. Porque el evento de la cruz, su muerte, su sacrificio y su entrega es el pilar. Y su resurrección es la esperanza. Aleluya. Bendito sea Dios. Ningún otro héroe, ningún otro que se ha levantado y que la humanidad haya seguido despavorida, enalteciendo, la historia nos registra que ningún otro haya resucitado.
todos murieron, todos están en una tumba fría, pero la única tumba que está vacía es la del Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. Esa es nuestra victoria. Que nosotros no predicamos a un Cristo muerto colgado en un madero, sino a un Cristo vivo que resucitó, se levantó. Y sabe, es nuestra esperanza. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, o sea, imagínenselo, si hipotéticamente Cristo no hubiera resucitado, dice, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Óigalo bien. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces, ¿qué sería de nosotros? ¿Hacia dónde tendríamos esa promesa? ¿Hacia dónde estaría esa esperanza? Pero ¿sabe qué? Porque Él resucitó y dice su palabra que es la primicia de los que durmieron. O sea, Él se levantó y así mismo nos levantaremos con Él. Él fue a preparar un lugar y así mismo allá nos llevará. Bendito sea el Señor. O sea, tú estás consciente de que esa es tu esperanza. Mire, normalmente frente a un fallecimiento, el ser humano, uno de los mayores dolores y amarguras es, ya yo no voy a ver más a esa persona. Usted ve que muchas veces la gente lo repite muy consciente, ya yo no le voy a ver más. Y el dolor que embarga y envuelve es, yo no le voy a ver más. Pero entonces la palabra de Dios nos dice que nosotros no lloramos como los gentiles que no tienen esperanza, sino que nosotros sí tenemos una esperanza. ¿Usted dice amén a eso? Nosotros sí tendremos una esperanza y de que allá nos levantaremos, bendito sea Dios. Imagínense nosotros encontrarnos allá unos a otros con alegría, con gozo y decir, aquí estamos, aquí vamos a adorar al Rey, aquí ya se acabaron nuestras amarguras, nuestros dolores, nuestros achaques, el que le duele aquí, el que le duele allá, el que tiene una mortificación por esto, una crisis, una necesidad, una situación, mire, todo habrá terminado porque todo habrá quedado aquí. Y qué maravilloso es saber que el Señor, ese lugar tan especial, tan hermoso, lo tiene preparado para ti y para mí. Y nosotros mientras estamos en esta tierra tenemos que abrazar su sacrificio, abrazar su entrega, porque Él lo dio todo para luego dárnoslo. Miren mis hermanos, todo, porque la salvación es todo lo que tú pudieras necesitar. ¿Hay algo más importante que tú pudieras necesitar en esta tierra? Su salvación. Si tú no tienes su salvación, déjame decirte, tú no tienes nada. Lo habrás perdido todo. Porque su salvación es todo cuanto el hombre necesita. Muchas veces pensamos, yo necesito esto para ser feliz, necesito aquello, lo otro. Déjame decirte, lo que tú necesitas se llama Jesucristo. Él lo puede cambiar todo en tu vida. Y su salvación es el fundamento de nuestra esperanza, aleluya. Por lo cual, lo primero que quiero decirte en esta mañana es, la resurrección confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Usted sabe que para la época, ¿cuántos, verdad? No creyeron. Los que le escupieron, le escarnecieron, los que le entregaron. Sin embargo, escúchame bien, todavía hoy, ¿cuántos siguen injuriándole? ¿Cuántos siguen rechazándole? Usted quizá dirá, no, si yo hubiera estado en aquella época, yo hubiera creído en el Señor, yo hubiera sido de los que hubiera dicho, no le crucifiquen, no, yo amo al Señor. Déjeme decirle que lo que sucedió en aquella época fue el reflejo tuyo y mío. Es reflejo del corazón del ser humano que rechaza a Dios, que quiere vivir conforme a sus preceptos. Hoy todavía cuánta gente con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de nosotros conducirnos, seguimos rechazando al Señor. ¿Y sabe qué? Él sigue extendiendo sus brazos de amor y misericordia hacia nosotros. La palabra de Dios dice en Mateo 16:21 que Jesús durante su ministerio anunció varias veces que iba a morir, pero también que iba a resucitar. Y miren ese verso, dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén.
Usted sabe a qué iba a Jerusalén, ¿a qué? A padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué parecía que en aquellos eventos a los discípulos se les olvidó? ¿Qué pasó en esos corazones turbados que de repente olvidaron lo que el Señor les había dicho? Pues sabe que la resurrección muestra que sus palabras eran verdad, que sus palabras eran verdaderas. No fue un profeta más, ni solo un maestro moral. Fue el Señor vivo, aleluya, vivo, bendito sea Dios. Y el apóstol Pablo lo dice más en Romanos 1:4, cuando escribe y dice que fue declarado hijo de Dios con poder. ¿Con qué? Con poder, por la resurrección de entre los muertos, por lo cual la tumba está vacía, porque Dios Padre le levantó de entre los muertos y nos dio una victoria. Con su victoria te dio una victoria a ti y me dio una victoria a mí. Dile al que está a tu lado, mira, te dio una victoria a ti, para que si alguien se está durmiendo, que despierte por si acaso. Fue a ti que te dio una victoria, fue a mí. Ana insistía en las devociones del viernes, fue por mí. Fue por mí, fue por mí. Pues ¿sabe qué? Aquí el Señor ha resucitado para darte poder a ti, para darme poder a mí. Bendito sea Dios. Lo segundo es, la resurrección nos da victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Es con su victoria que tú y yo hoy somos vencedores. No es por nuestras capacidades, no es por lo que podamos hacer, es porque Él venció. La muerte entró al mundo por causa del pecado, pero Cristo vino para romper ese dominio. Cuando nos dice en 1 Corintios 15:20, mire lo que dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿De dónde resucitó? Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Tú sabes qué es la primicia? Lo primero. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que así mismo como Él resucitó, como así mismo Él se levantó, tú y yo nos levantaremos. Aleluya. Usted dice amén a eso. Así que como la muerte vino por un hombre, o sea, Adán, la vida viene por Cristo. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, dice la palabra del Señor. Aleluya. La resurrección significa que la muerte no tiene la última palabra y tú tienes que saberlo y entenderlo. Y muchas veces la gente repite muchas cosas que parecen como si fueran una verdad, pero tú y yo no podemos repetir lo que todo el mundo dice. La gente normalmente dice, todo lo que uno pueda lograr está en esta vida. Cuando uno se muere, se acabó todo. ¿Verdad que la gente dice normalmente? Cuando uno se muere, se acabó todo. Tú y yo, si somos creyentes, que conocemos la palabra del Señor, no podemos decirle, sí, eso es verdad. Hay que rebatirlo y decirle, no, ¿tú has leído la Biblia? Eso no es lo que dice la Biblia. La muerte no es lo último. La muerte representa una resurrección. Y si tú has seguido a Cristo, si tú le has entregado tu vida a Cristo, tú resucitarás para gloria de Él. Ahora, si tú decidiste rechazarle y vivir a tu manera, ignorando lo que Él decía a tu vida, también resucitarás. Pero ¿sabe qué? Para condenación eterna. Dice la palabra del Señor que todos igual compareceremos ante el tribunal blanco de Cristo. Todos, justos e injustos, compareceremos todos delante del tribunal del Señor. Por lo cual tú tienes que saber y entender que la muerte no es lo último, es el inicio de una eternidad. La palabra de Dios dice, y puso eternidad en el corazón de ellos. Ahora bien, la muerte sí representa que se acabó la oportunidad de tu elección. Eso sí representa la muerte. Porque tu elección está mientras tú estás respirando y estás sobre esta vida. Ahí tú tienes elección. Tienes la oportunidad de entregar tu vida al Señor. Tienes la oportunidad de seguirlo a Él hasta el último momento.
como compartían los muchachos en el sermón de las 7 palabras el viernes, que ese ladrón, ¿verdad?, que se arrepintió en el último momento, Anneli, representa que aún en el último momento tú tienes la oportunidad. Todavía el Señor es tan bondadoso, amoroso, extiende su misericordia, que en el último instante Él extiende su misericordia hacia ti. Bendito sea su nombre. Por lo cual la muerte, ya tú sabes que no tiene la última palabra. Por eso la palabra dice en 1 Corintios 15, 55. Oiga cómo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. ¿Dónde está? Porque el Señor, mis hermanos, con su entrega, con su sacrificio, nos demostró y nos entregó la vida eterna. Por lo cual la muerte, mis hermanos, no se enseñoreará de nosotros. Finalmente la resurrección nos llama a una vida nueva. Diga conmigo: vida nueva. Vida nueva, aleluya, vida nueva. La resurrección no solamente habla de lo que Cristo pasó, sino de lo que debe pasar en ti y en mí. De lo que debe pasar. Ahora es una decisión que tú tienes que tomar. Si tú quieres que eso pase en ti también. Si yo quiero que pase en mí. Cuando una persona cree en Cristo, experimenta una transformación espiritual. Dice la palabra en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Es el propósito del Señor, que tú y yo andemos en vida nueva, buscándole, dándole la espalda a las cosas de este mundo, a lo que nos lleva y nos arrastra hacia el pecado. Porque la resurrección entonces nos invita a vivir con esperanza, con santidad, con una fe viva, porque ahora vivimos para el Señor. Hay mucha gente que dice: mi vida es mía. Ay, que con mucho orgullo la gente lo dice. Mi vida es mía y yo hago con mi vida lo que a mí me plazca. Y no entiende que tu vida es prestada, no es tuya, es prestada para que la administre. Por lo cual el Señor nos invita a través de ese momento histórico, que tú y yo comprendamos que Él vino a cambiar la historia de nuestra humanidad. Estábamos perdidos en delitos y pecados y Él vino a salvarnos, a limpiarnos, a restaurarnos, no porque lo merecieran, no porque tú lo merecieras, no porque yo lo mereciera, sino porque Él nos amó, aleluya, y le pertenecemos a Él. Así que la resurrección, mis hermanos, no es solo un recuerdo histórico que celebramos cada año. Lo tenemos que celebrar en primer lugar todos los días. Todos los días recordar que Él padeció por mí, tomó mi lugar, pero ¿sabe qué? Venció y se levantó, aleluya. Es una verdad viva que transforma mi realidad hoy, que hoy yo puedo vivir con esperanza, hoy yo puedo vivir con ese anhelo de saber que un día todos nuestros dolores en esta tierra pasarán, cesarán, aleluya, porque Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, dígalo bien duro, aleluya, bendito sea Dios, vivirá. Hoy la pregunta es: ¿estamos viviendo a la luz de la resurrección? ¿Estamos viviendo vida a la luz de esa esperanza? Que mi vida tiene una esperanza. Tú no puedes vivir como el que no tiene esperanza, porque tú sí tienes esperanza. Y si por si acaso en esta mañana todavía tú no has abrazado esta esperanza, pues mira, es mañana de abrazarla. Es mañana de decirle al Señor: yo quiero esa esperanza para mí. Yo quiero vivir con esperanza, porque las agonías de este mundo van a querer que tú vivas sin esperanza. Pero el Cristo que salió del sepulcro también te puede levantar. ¿Y levantarte de qué? De corazones rotos, de vida sin esperanza, de almas cansadas, almas cargadas de pecado. Dios está dispuesto a libertarnos, aleluya. Por eso yo te invito en esta hora, que ahí donde estás, incline tu rostro y meditemos en la palabra del Señor en esta mañana. Este es domingo de resurrección.
Y su mensaje sigue siendo aquel mensaje que anunciaron los ángeles. Cristo no está muerto. Cristo vive. Y porque Él vive, hay esperanza, mi hermano. Hay salvación. Hay vida eterna para todo aquel que cree en Él. Aleluya. Yo te invito a que te pongas de pie en esta hora. Bendito sea el Señor. Y dile al Señor en esta mañana, dile con todo tu corazón: Señor, yo quiero vivir con esperanza. Si el mundo a través de las situaciones ha tratado de robarte el gozo, la paz, la esperanza, dile hoy al Señor: Señor, hoy yo quiero vivir todos los días de mi vida con esa alegría de que mi esperanza está en ti, que mi esperanza no está en las cosas de este mundo, mi esperanza viene de lo alto, que aunque las cosas se nublen, aunque las cosas se pongan difíciles, yo puedo confiar en que tú, Señor, tienes algo mucho mejor para mí.